Este es el primer año. Me salió un coso del anfitrión, no sé qué. No. Empecé a grabar porque me parece, ya lo habíamos arreglado con Juan Pablo, es importante que quede grabado, entonces prometo no hablar más. Bueno, Mirta, como te decía, estamos con los estudiantes y las estudiantes del primer año del profesorado de Geografía de acá de San Pedro. Como todos los años, a partir de esto que nos permitió en cierta medida la pandemia, aprovechamos esta modalidad virtual como para hacer un cierre de lo que es el bloque 1, que contiene 2 unidades, que es un poco la historia de la antropología, el contexto de producción de la antropología, un poco las continuidades, las teorías antropológicas clásicas y sus continuidades, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Y bueno, y que obviamente tomamos como bibliografía, en gran parte, tu manual. Entonces, bueno, qué mejor, como todos los años, que poder tener una charla amena, con dudas, preguntas que le hayan ido surgiendo de la materia, de los contenidos, con vos. ¿Quién mejor que vos para poder comentar? Me parece muy bien. ¿Cómo Yo les quiero decir a tus estudiantes que el profesor que ustedes tienen vale un Perú. Juani es un queridísimo amigo mío, es una persona con un nivel de compromiso sociopolítico intachable. Y bueno, y yo por eso realmente me siento muy agradecida cuando él me convoca para hablar con sus estudiantes, porque sé el respeto que él tiene por el conocimiento, por las personas, y eso me lo hace muy querido para mí. Así que bueno, estoy acá con todo gusto. Mirta, me vas a hacer llorar. Bueno, no, tampoco es para tanto. Tampoco la pavada. Bueno, Juani me mandó una serie de preguntas increíblemente largo, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo barajamos esto. Yeah. Acá la primera pregunta es: ¿qué es la antropología? Yo creo que cualquiera de ustedes, después de los tiempos que han tenido, pueden contestar esto. Pero un poco para ver de qué se trata. La antropología es un conjunto de saberes, como lo son muchas otras ciencias, como es la zoología, la psicología. Es un conjunto de saberes que se fue configurando a través de un proceso histórico largo. Y tiene puntos importantes ese proceso. Todas las disciplinas, todas las ciencias, todos los saberes tienen una etapa precientífica, digamos, antes de que la comunidad científica las reconozca como ciencia. Han tenido recorridos y antecedentes que después configuran esas ciencias. Dentro de los recorridos, para quedarnos dentro de la cultura occidental y de no ir más atrás que de digamos, la época clásica grecorromana, digamos, en esa época existía la historia. La historia es una de las ciencias que nace en esas épocas. Hay Heródoto, lo llaman el padre de la historia, porque es el que escribió 3 tomos sobre la historia de su tiempo, ¿no es cierto? Cuando la historia era escrita, se escribía la historia en esos momentos, se escribía fundamentando en algunas pruebas, en algunos restos que quedaban de viviendas, de pueblos que habían existido en algunos lugares. Había esqueletos de personas que habían vivido en esos lugares, y a esas fuentes, a esos restos que los historiadores encontraban, se lo empezó a llamar antropología, porque era, digamos, el estudio de los esqueletos humanos que ya habían vivido, de las casas en las cuales habían habitado, de los sembradíos que habían realizado.
Entonces se lo empezó a llamar con ese nombre. Y la antropología aparece en la historia como una ciencia auxiliar de la historia. Porque en realidad la antropología no es que aparece un día, un 24 de mayo de tal año. Son procesos los que se dan acerca de cómo se van configurando los distintos conjuntos de saberes sobre algún tipo de objeto determinado. En el caso de la antropología, este antecedente que les digo como ciencia auxiliar de la historia junto con la arqueología, además tiene otro antecedente interesante en el siglo XVIII, antes de que fuera, digamos, una ciencia propiamente dicha, en su etapa precientífica. Y son las cartas persas que escribe Montesquieu en el siglo XVIII. Porque él ahí, en las cartas persas, lo que hace es imaginarse cómo sería vista Francia, cómo sería vista París, por dos persas que llegaran desde un lugar lejano, como en ese momento, en el siglo XVIII, era Persia de Francia, y cómo verían las cosas que los franceses veían como obvias, porque nosotros vemos como obvio todo lo que nos es habitual ver, no nos extraña, no nos produce un extrañamiento lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Y ahí él le da dos nombres a estos dos persas y va viendo cosas que van más allá de lo obvio. Entonces allí, con ese antecedente de que los persas se sienten extrañados frente a ciertas costumbres de los franceses, o hacia todas las costumbres de los franceses, hacia las ciudades de los franceses, entonces él ahí está como descubriendo o mostrando todo lo que se puede llegar a conocer a través de lo que uno no conoce y le extraña y le resulta desconocido. Entonces lo aprende como algo desconocido y lo analiza y lo ve de qué se trata de entenderlo. En esas cartas persas, entonces, encontramos un antecedente de estos procesos que después van a configurar los saberes de la antropología. Son procesos. Ahora, la antropología como ciencia se formaliza a fines del siglo XIX con todas las ciencias de la modernidad, con las ciencias las ciencias humanas, las ciencias sociales, porque las ciencias físicas, las ciencias naturales, la biología, se habían terminado de sistematizar en el siglo XVII. Pero a fines del siglo XIX, cuando comienza la modernidad europea, ahí entonces se sistematizan las ciencias sociales, y entre ellas lo hace también la antropología, recogiendo todos estos antecedentes, todos estos antiguos procesos que la fueron, digamos, constituyendo, que la fueron armando, que le fueron dando contenido. Y entonces, ¿qué es la antropología? Es un conjunto de saberes que tiene antecedentes muy remotos, y que se fueron configurando a lo largo de la historia hasta que se sistematizan como ciencia. ¿Qué quiere decir? Ustedes a lo mejor leyeron ya lo que yo llamo sistematizarse como ciencia, cuando la comunidad científica acepta que haya un grupo de personas que se llamen antropólogos y que trabajen de acuerdo a una determinada metodología y produciendo un determinado conocimiento sobre determinados objetos de la realidad social, natural, etcétera, etcétera. Eso es sistematizarse una ciencia. Y la comunidad científica lo acepta. Le dice, bueno, vení, reunís las condiciones necesarias como para que te consideremos un saber
un saber válido, un saber científico, un saber riguroso. La ciencia no es tan rigurosa como nos acostumbramos a creer que es, porque muchas veces la ciencia es un conocimiento de tipo transitorio, hasta que viene hace una teoría sobre algo, pero dentro de un tiempo se descubre otra cosa y esa teoría deja de ser válida y pasa a ser válida otra teoría, ¿no es cierto? La formación de la Tierra, el Big Bang, todas las teorías nuevas que existen, Copérnico, Ptolomeo, Copérnico, todas las teorías que duraron mucho tiempo como saberes acerca de determinados objetos y que después fueron cambiadas por otras nuevas que sustituyeron a estas porque se conoció más profundamente esa parte de la realidad. Entonces yo diría que la antropología es eso y nace, como les acabo de decir, con sus antecedentes precientíficos y su formalización más científica a fines del siglo XIX. Y las ramas que tiene, las ramas primeras de la antropología fueron la arqueología y la antropología biológica, porque se dedicaba justamente a estudiar lo que no estudiaba la historia. La historia estudiaba aquellos pueblos que habían dejado su historia escrita, y la antropología estudiaba aquellos pueblos que no habían dejado una historia escrita, pero que habían dejado relictos de su vida. Habían dejado casas, digamos, columnas, enterratorios, rastros de su existencia, materiales, y con eso la historia podía reconstruir esa parte no escrita de estas sociedades, de estos pueblos. Esas siguen siendo ramas de la antropología, y si ustedes me dicen cuál es la que tiene más impacto social, depende de cada época, porque en esas épocas antiguas el impacto social la tuvieron esas ramas. Y en este momento, en el momento que estamos viviendo, hay una de las ramas de la antropología biológica, que es la antropología biológica, que con la antropología forense digamos, aportado un conocimiento invalorable para los casos de enterratorios que fueron hechos de manera clandestina durante la dictadura, por ejemplo. Y entonces la antropología forense es la que también tuvo un gran impacto, y no solo en la Argentina, surge en la Argentina, pero tiene un radio de acción a nivel de todos los países del mundo. Entonces, las ramas del impacto yo ejerzo la antropología social. Para mí es la que más me gusta, la que tiene un impacto también, pero yo estoy muy acostumbrada a ver históricamente todos estos procesos de los cuales les hablo. Entonces, no siempre podemos decir que estamos en un mismo lugar, en un mismo sitio. En un momento dado de la historia pueden ser más impactantes algunas ramas, y en otros momentos de la historia pueden ser otras ramas aportan más conocimiento para la sociedad. Entonces, ¿cómo definiría usted el modelo antropológico clásico? Me preguntan. El modelo antropológico clásico es una herramienta de trabajo. Es como si un científico tuviera una bolsa de herramientas, y dentro de esa bolsa de herramientas tuviera categorías, tuviera teorías, tuviera modelos. Un modelo es algo que nos ayuda a organizar
la información acerca de determinada realidad social, en este caso, porque nos estamos refiriendo al modelo antropológico clásico, y nos ayuda a organizar toda esa información que tenemos y a darle un sentido a esa información. Por ejemplo, la antropología clásica. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué surge la antropología clásica? La antropología clásica es hija del colonialismo del siglo XVIII y XIX. ¿No es cierto? Porque realmente se necesitaba gente que fuera, o sea, en las ciudades occidentales estaban para estudiar la economía, para estudiar la política, para estudiar la sociedad civil, los sociólogos, los economistas, los politicólogos, los lingüistas, pero para estudiar esas otras sociedades que no lejanas a la civilización occidental, estaban los antropólogos, ¿no es cierto? Y los antropólogos tenían que estudiar algo que les resultaba extraño, como dijera Montesquieu en sus letras, en sus cartas persas. Y algo extraño, llegaba el antropólogo a una aldea de la India, o a una comunidad, a una aldea andina, o a un pueblito del África, y no conocía absolutamente nada de lo que veía. Entonces generó una metodología, la metodología del registro de todo lo que veía, para poder entender de qué se trataba todo. Porque además los antropólogos no iban nunca solos en la época de la antropología clásica. Hay unas películas muy lindas que muestran cómo, por ejemplo, y acá me voy ya refiriendo a la parte de Argelia, cómo cuando los franceses deciden conquistar el territorio argelino, en la época de las colonizaciones del siglo XIX, en 1830 parten los barcos desde los puertos franceses a Sidi-Ferrouche. Sidi-Ferrouche es el puerto donde van a desembarcar en Argelia los franceses, ¿no? Y a esos barcos se subían también los socialistas utópicos, los discípulos de Saint-Simon, de Proudhon, porque ellos pensaban que ese era el lugar, que en Francia era como imposible hacer un falansterio, hacer una sociedad nueva, justa, igualitaria, pero cuando vieron la posibilidad de un pueblo lejano, pensaron que a lo mejor ahí estaba el lugar ideal para poder armar una sociedad como ellos pensaban, esas sociedades ideales que ellos pensaban. Se subieron a los barcos para armar esas sociedades después de atravesar el Mediterráneo, pero bueno, los franceses no querían conocer, pero para poder conquistar. Llevaban antropólogos, o gente que en realidad no eran antropólogos los primeros que llevaban, sino gente de la misma, digamos, gobernanza francesa, para que registrara todo lo que pudiera, para que con esa información poder realizar mejor la conquista y la colonización de ese lugar que les interesaba. Como un lugar para ocupar, porque se suponía que estaba como desocupado, o aunque estuviera ocupado, los que ocupaban no tenían por qué estar ahí, porque podían estar los franceses en su lugar. Entonces, estuviera vacío o estuviera lleno, no importaba. Ellos querían estar, los que conquistaban y colonizaban. Entonces, no fue agradable la llegada a Argelia de la conquista francesa.
los argelinos no querían ser conquistados ni colonizados. Entonces, se luchó, se murió, se mató. Y había en las películas estas que les menciono, se hace como un seguimiento de qué pasó con esos socialistas utópicos que querían hacer una sociedad nueva, en Argelia, por ejemplo, y bueno, terminaron como degollados porque no eran diferenciados de los otros, de los soldados, de los gobernantes, porque como ustedes saben, Francia ejercía el direct rule, y se iba con los curas, con la lengua, con los maestros, con el ejército y con toda la clase política a conquistar un lugar. Y entonces los argelinos tuvieron que empezar a hablar en francés, practicar la religión católica, ser gobernados por el derecho francés, por las leyes francesas, etcétera, etcétera. Y en todo ese proceso que duró de 1830 a 1962, en el que se obtiene la liberación nacional, hubo momentos de flujo y de reflujo de las luchas, pero nunca se dejó de luchar por la independencia. Siempre hubo momentos de mayor y menor beligerancia entre franceses y argelinos. Y clandestinamente, cuando empieza a formarse el Frente de Liberación Nacional, que dura 45, del 45 al 65, donde se produce la decolonización de todos los países de Asia y África que quedaban bajo el yugo colonial en ese momento, ahí en realidad es un proceso que obtienen la independencia política del país metropolitano que los colonizó y se integran a las Naciones Unidas como país políticamente independiente, pero en realidad siguen manteniendo relaciones de neocolonialismo cultural y económico con los países que los sojuzgaron. Entonces, depende de la política de cada país que se libera, la suerte que corren estos países. En general, los de África no corrieron muy buena suerte. Argelia tuvo una política inteligente en ese sentido, porque diversificó la dependencia. A unos les compraba los productos químicos, a otros los aviones, a otros les vendía el petróleo, a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos momentos, no sé si ustedes estarán informados por los medios, pero Argelia está en lucha con España, le ha quitado el gas a España. En este momento en que se bloquea a Putin con el gas ruso y todo lo demás, y se bloquean a los pueblos, Argelia bloqueó también su gas, que iba por un gasoducto que pasaba por abajo del Mediterráneo y que le daba gas barato y de muy buena calidad a España. ¿Por qué? Porque hay una colonia española todavía que está en el sur de Marruecos y en el sur oeste de Argelia, pegadita a Argelia, que es el Sáhara español, se lo llama. Y nosotros cuando vivíamos en Argelia éramos amigos de los saharauis, así se llama el pueblo que habita esa zona, porque hablaban en español y venían a cada rato a Argel, y nos hicimos muy amigos de todos ellos, y el Sáhara, y España no le da la independencia al Sáhara español. Entonces, Argelia en este momento bloquea, cierra digamos, la canilla del gas que va para España para que para presionar a España para que le dé la libertad al pueblo saharaui que todavía lo tiene colonizado. Entonces, a ver cómo seguimos ahora. Entonces les decía, bueno, sí, habíamos quedado en el modelo antropológico clásico, es como una herramienta que permite tener
en conjunto toda la información que hay sobre el conocimiento que se produjo durante la época de la así llamada antropología clásica, que fue la época de la colonización también, que fue la época de la de conquista y de la colonización. Y cuando se descubre, los antropólogos franceses e ingleses que iban perdiendo colonias entre el 45 y el 65, descubren la situación colonial, se dan cuenta que todo el conocimiento que se produjo durante la así llamada antropología clásica estuvo determinado por esa situación colonial. O sea, que ¿es válido? Sí, todo conocimiento es válido. No vamos a hacer relativismo, porque el relativismo niega el conocimiento. El relativismo extremo niega el conocimiento. Pero por supuesto que tenemos que saber que no todo el conocimiento, no toda la información que nos da la gente es verdad. Pero no solo es verdad porque no es verdad porque nos quieran mentir. Es verdad, no es verdad porque lo que nosotros decimos, lo que yo les estoy diciendo ahora, lo que ustedes pueden pensar, lo están pensando pasado por el tamiz de las historias de cada uno de ustedes, de los saberes de cada uno de ustedes. A eso hay una francesa que se llama Jodelet, que le llama las representaciones sociales. Nosotros hablamos, pero no decimos la verdad cuando hablamos. Hablamos de acuerdo a lo que nosotros tenemos como representación de aquello que estamos hablando, sobre lo que estamos hablando. Entonces, imagínense ustedes las representaciones que tendrían los colonizados de cualquier país del mundo en la época de la antropología clásica, acerca de aquellos que los sojuzgaban, que los humillaban, que no les dejaban hablar su lengua porque la minorizaban, ¿no es cierto? La glotopolítica es la política que hace inferiores o superiores a determinadas lenguas. Entonces, la lengua del colonizado era siempre despreciada, las costumbres del colonizado eran siempre minorizadas, despreciadas, primitivizadas, como si estuvieran en otro nivel de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Y la cultura occidental era lo válido, lo superior, aquello a lo que había que acceder, a lo que había que tender, a lo que había que alcanzar. Entonces, imagínense ustedes que cuando se empieza a trabajar, por ejemplo, en Inglaterra, la Universidad de Manchester, y en la Sorbona, algunos antropólogos como Balandier, por ejemplo, que estudia en el Congo belga, en el Congo francés, y va y estudia y ve las relaciones sociales de la colonización, las ve donde se están produciendo, entonces se da cuenta que ahí pasa algo, ¿no es cierto? Que hay una relación asimétrica muy notoria, que hay una relación asimétrica que neantiza, que hace nadas a los otros, que los desvaloriza, los minoriza, los racializa. Los racializa como fundamento principal para la explotación, para quitarles sus recursos, sus tierras, sus costumbres, su lengua, su religión, etcétera, etcétera. Y cuando empiezan... Disculpa, te quería solo mostrar. El otro día le llevé un libro que te robé a vos, que es el de Leclerc, sí. Ahí para que está puedas todo. ver estos vestigios, digamos, aquellos autores que
que por ahí eran de esta escuela francesa crítica, ¿no? Exactamente, Construyen lo que es la exactamente, situación colonial, ¿no? exactamente. Bueno, es así, el modelo antropológico clásico es una herramienta entonces que nos permite organizar toda esa información y ver qué tienen en común y cuáles fueron las características de ese conocimiento que se generó en ese periodo de tiempo, mientras estaba colonizando y humillando a poblaciones enteras, ¿no? A ver, ¿qué más me preguntan? Hablaste de las representaciones sociales y hay una de las preguntas que te traen también tiene que ver por qué es tan difícil ser objetivos o si se puede ser Claro, objetivo en la claro, poesía, ¿no? claro. Ser objetivo es difícil por eso. Es decir, a ver, a fines del siglo XIX, cuando surgen las ciencias sociales y humanas como tales, Dilthey escribe un libro que se llama Las ciencias del espíritu, en el cual distingue a las ciencias físico-biológicas, naturales, etcétera, etcétera, de las ciencias humanas. Y dice que las ciencias físicas, biológicas, son ciencias exactas, y que las otras son ciencias del espíritu, que unas explican y las otras comprenden. Porque no pueden tener objetividad, porque están hablando de los... Porque un físico habla de una fuerza física, un geólogo habla de una piedra, un zoólogo habla de un zorrino, pero un antropólogo habla de seres humanos iguales a él. Y entonces eso, en la pareja cognoscente, sujeto-objeto, no puede ser objetivo porque, porque está hablando de sí mismo, digamos así. Pero después, con el correr del tiempo, hay epistemólogos que a la mitad del siglo XX dicen que en realidad tampoco las ciencias físicas son objetivas. Porque cuando uno elige estudiar una piedra, un litio, lo hace condicionado por determinadas ideas que lo llevan hasta ese lugar. Que todo el conocimiento está condicionado y que todos los científicos estamos involucrados subjetivamente en aquello que producimos como conocimiento. Y ahí se equipara la objetividad o no objetividad de las ciencias, ¿no? Y la objetividad, es decir, la objetividad, ¿cómo se resuelve? Porque no vamos a caer, vamos a decir, si caemos en el relativismo extremo, como yo les decía, el relativismo extremo en las lenguas, por ejemplo, dice que no se puede traducir un texto de una lengua a otra, porque nunca va a ser exactamente con el mismo sentido y la misma lógica. Las lenguas tiene cada cual su lógica de clasificación de los objetos y de los sujetos de una determinada realidad. Y cada lengua tiene su lógica. Entonces, ninguna lengua puede ser traducida a otra porque pierde situaciones, pierde sentido. En ese caso no hubiéramos podido leer ni en griego, ni en latín, ni en francés, ni en inglés. Hubiera sido una pérdida increíble si hubiésemos estado sujetos a ese relativismo extremo del lenguaje. Lo mismo pasa con el conocimiento en todas las ciencias. El relativismo extremo impide conocer. Y sin embargo se conoce, porque hay aviones, hay satélites. Para hacer eso se tuvo que tener mucho conocimiento teórico, aplicado, práctico, se tuvo que articular con un conocimiento con otro. Es decir, hay productos del conocimiento que nos permiten, digamos, verificar la existencia de un conocimiento válido. Entonces,
Pero ¿qué hacemos con la subjetividad del científico, con la subjetividad del que conoce? La incluimos. Todos estamos involucrados con nuestra subjetividad y la ponemos sobre la mesa y sabemos desde dónde hablamos y declaramos desde qué punto estamos nosotros hablando. Ustedes me preguntan por acá, más allá o más acá, no me acuerdo, cómo buscar la bibliografía para los alumnos, sin influir, etcétera, etcétera. Yo creo que uno siempre habla desde un lugar, que la neutralidad no existe para mí. Que el que dice yo no soy político, eso es ser político. El no ser político es hacer una elección política. O sea, yo creo que todos tenemos, consciente o inconscientemente, una manera de vivir. Me preguntan por la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Cuáles serían las palabras para definir la cultura? La cultura es aquello que nos hace operar y que nos hace vivir. Son los valores que tenemos, los valores religiosos, los valores éticos, los valores científicos, los valores emocionales, el valor que le damos a cada emoción, a cada sentimiento. Todo eso que nos permite avanzar en nuestras vidas y nos orienta nuestro existir. Todo eso es la cultura, ¿no es cierto? Y todo eso, cada cual lo vive a su manera. Tiene hábitos, tiene valores, tiene costumbres, tiene ideas. Y uno no habla desde el aire o desde un punto neutro, nunca, jamás. Siempre habla desde un punto determinado. Entonces yo creo que lo más ético, lo más razonable es poner las cartas sobre la mesa y decir desde dónde uno está hablando, para que nadie se llame engaño. Yo hablo desde, por ejemplo, en este momento y en todos los momentos de mi vida, desde una perspectiva de ideología marxista. Ahí yo pongo mis cartas sobre la mesa. Ustedes no pueden estar de acuerdo con eso, pueden criticarme, pueden decir que no sirve lo que yo digo, pueden hacer todo lo que quieran, pero mi manera de encarar no solo el conocimiento, sino también mi vida, son esos valores y son esas ideas. Entonces, yo le voy a dar una bibliografía a mis alumnos y les voy a dar una bibliografía que esté de acuerdo con lo que yo pienso, pero no para que ellos asuman lo que yo pienso. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero yo les digo desde dónde les hablo y les digo cómo pienso yo. Y ellos eligen después. Eligen, hacen sus elecciones y cada cual encontrará su lugar, su ideología, sus valores que lo orienten y que lo guíen por la vida. Mirta, Entonces, sí. disculpen que interrumpa, chicos, pero bueno, esto que está trayendo, que es una pregunta muy interesante, que hizo una de sus compañeras, de qué tipo de material poder trabajar con los estudiantes sin influir. Digo, olvídense, bueno, lo está diciendo Mirta claramente, ¿no? Pero fíjense cómo arranqué yo la presentación antes de que Mirta ingrese, cómo arranqué yo la presentación sobre Mirta. Yo les dije, Mirta es una persona clave en mi vida, porque cuando yo estudiaba otra carrera, hasta que la tuve a ella como docente, hasta que leí su manual, desde dónde citaba o qué autores citaba para poder explicar un fenómeno X, y yo me cambié de carrera, y que hoy yo sea, esto que les comentaba antes, que yo hoy sea antropólogo, es decir, que yo haya destinado mi vida hacia un lado, en parte fue por la influencia de ella, del cual, por supuesto, estoy profundamente agradecido. ¿No? Porque justamente, digo, o con Sergio, creo que con los chicos también llegué a comentar este punto, ¿no? De que, entonces, constantemente estamos influenciando, y eso es parte de la responsabilidad también que tenemos, asumir esa responsabilidad.
como dice Mirta, con un criterio abierto, que el estudiante sea crítico también de lo que uno puede plantear, ¿no? No necesariamente es bajar doctrina, pero sí plantear y tener un criterio sincero, teórico y éticamente desde dónde uno está hablando. Eso creo que es central en el momento de que uno se enfrenta y se sienta o se para frente a estudiantes, frente a otras personas que te van a estar escuchando. Y que sin que uno Incluso sepa... si un estudiante a mí me devuelve un examen fundamentándome bien, ¿por qué no está de acuerdo con lo? Yo le pongo 10 también. A ver, yo no voy a discriminar al estudiante por lo que piense, tampoco. Porque él puede no estar de acuerdo, él puede fundamentarlo bien. Si dice cualquier cosa, no, pero tampoco la pavada. Pero si está bien fundamentado lo que él explica de otra manera, yo lo valoro. Lo valoro porque él ha hecho un esfuerzo por aprender, por expresarse, por decir lo que piensa, y eso es muy, muy, muy valioso para mí también. ¿Puedo Así decir que, algo? sí, cómo no. Refutándole un poco a Juan Pablo. ¿Hubo influencia o encontraste una maestra? Te la dejo picando y no hablo más. No, claro que encontré una maestra, pero justamente que me influenció completamente. No Y que comparto. cuando dice sobre los materiales, yo a los chicos hoy le doy de leer a Mirta Lichetti, entre otros autores, ¿no? Digo, y no dejo digo, porque justamente ahí ella está poniendo desde qué posición, dónde estaba la antropología, digo, en qué proceso histórico, y que comparto plenamente. Y aunque no comparta, y aunque haya una mirada crítica, digo, ha influenciado en mi vida. En este caso, directamente en la vida, ¿no? Es decir, yo hoy soy antropólogo y ya se lo dije a ella cuando la conocí, ¿no? Por ella. Es decir, y que eso influye un conjunto de cuestiones que, bueno, no nos vamos a meter. Mi compañera de vida es antropóloga, nos conocimos en esa carrera. Si yo no hubiese seguido antropología, mi vida no estaría ni en San Pedro, ni con esa compañera. No, pero, Juan Pablo, no interrumpas más, por favor. Te estoy retando, respetame los años. Ah, Profe, ¿le Dale. puedo hacer una pregunta, Mirta? sí. Sí. Aprovechando que ella habló de cultura y también que está Sergio acá, ella dijo que la cultura era lo que nos hace operar y nos hace vivir. Le quería preguntar si para ella existe la cultura popular. Bueno, ese es un temón. Para mí sí, pero a ver, sobre este tema, yo lo mejor que leí en mi vida fue un libro de Getino. Getino con Pino Solanas fueron los dos cineastas que hicieron La Hora de los Hornos. Getino, después de hacer cine, se ocupó de la vida académica. Él falleció hace 2 o 3 años, pero hasta un momento determinado en la historia existía la cultura de élite nada más, ¿no es cierto? Pero cuando llega la mitad del siglo XX y empieza la cultura de masas, la cultura popular, Ford empieza a hacer autos para todos los sectores sociales, es el momento de la cultura de masas. Ahí empieza un debate en las ciencias sociales, sobre todo en la Escuela de Frankfurt, con Adorno, sobre todo, y Horkheimer, que es muy, muy interesante porque ellos se resistían a aceptar las industrias culturales, el disco que salía, la cumbia y todo lo demás, se resistían mucho a aceptarlo como cultura. Getino hace un raconto histórico de todo este debate hasta la actualidad, porque el debate continúa, no es que se haya cerrado, que es que tiene información, que tiene explicaciones interesantes, con categorías interesantes, y que explica por qué la industria cultural sí es cultura,
que explica por qué la cultura popular sí es cultura. Bueno, a ver. Esto yo lo agarré en el debate de las ciencias sociales, pero tiene también una historia anterior, que es, antes, ¿cómo se llamaba la cultura popular antes? Folklore. En alemán, folk, así como el Volkswagen es el auto del pueblo, el folklore es el saber del pueblo. Folk, el vocablo folk en alemán es pueblo. Entonces, el folklore es muy tomado por Gramsci. Gramsci piensa en que vive en la primera mitad del siglo XX. Lo toma del folclore italiano, lo toma como el saber que tiene la gente del pueblo. Y él le da muchas vueltas de tuerca a todo esto. Porque ese saber que tiene la gente del pueblo, dice Gramsci, es un saber que muchas veces no le permite avanzar en su emancipación. A ver, ¿qué quiere decir con esto Gramsci? Porque el saber del pueblo muchas veces, dice Gramsci, es un saber de las clases hegemónicas que el pueblo toma como propio en contra de sus propios intereses. El sujeto es un sujeto hegemónico. Entonces él analiza el folclore, los contenidos del folclore italiano, de aquello que se llama el folclore italiano, las ideas que tienen. Las ideas, por ejemplo, de no ir a un médico, de preferible curarse con una hierba, que puede ser perfecta la hierba, la hierba puede curar perfectamente, pero como que a veces ese saber les coarta el conocer su lugar en el espacio de trabajo, en el espacio laboral y en el espacio que ocupan en la sociedad. Y ese saber es el saber que quiere que tengan las clases dominantes las personas del pueblo. Es toda una vueltita de tuerca que le hace Gramsci al folclore, a la cultura popular. Entonces, si entendemos cultura popular, también porque podemos entenderla de muchas maneras, con muchos sentidos, está llena de sentidos esta frase. Cultura popular es todo lo que hace, los productos que hace un alfarero, una tejedora, las carpetitas, los pulóveres tejidos que puede hacer una señora en su casa, pues todas las cosas que pueden surgir como productos de la gente más vulnerabilizada. ¿No es cierto? Eso es cultura popular también, lo que ellos hacen. Y hay que valorárselo también. Hay que poder valorar todo eso y se valora. Bueno, nosotros en el centro que coordina Pablo Juan Pablo y que tenemos en el SIDAC, hay un equipo de arte y sociedad que justamente trabajó con adultos mayores, haciéndoles, digamos, viendo qué podían producir como objetos en el recuerdo del barrio y todo lo demás. Hicieron una exposición con todo lo que hizo esa gente, que fue algo muy maravilloso. O sea, la cultura popular puede entenderse desde distintas perspectivas. Como los saberes del pueblo, como lo que produce el pueblo como objetos, y en
en las dos situaciones pueden darse cosas buenas y cosas malas. No sé si está claro. Y me baso fundamentalmente en Gramsci y en lo que él habla acerca del folclore y del sentido común de la gente del pueblo, que generalmente a lo que se le llama a veces cultura popular es a las ideas que la clase dominante impone a la clase popular en defensa de sus propios intereses de clase dominante, para que se queden tranquilos, para que no jodan, etcétera, etcétera. O sea que me refería a dos momentos distintos de la cultura popular. A la cultura popular en términos gramscianos, por un lado, con un sentido determinado, y a la cultura popular que es la que consume la gente a partir del momento que irrumpe en la historia a mitad del siglo XX la cultura de masas. Y las industrias culturales, los discos, todo lo que ustedes quieran como producto de cultura, de industrias culturales. Son dos sentidos diferentes de la cultura popular y un gran debate en medio de todos ellos. Y yo lo que les diría que si les interesa este tema, no dejen de leer ni a Gramsci ni a Getino, porque Getino tiene un libro en el cual, digamos, procesa todo el pensamiento que hay sobre este tema desde la escuela de Frankfurt que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, era anterior, durante la guerra se había originado la escuela de Frankfurt, pero después de la guerra adquirió mayor, digamos, volumen, mayor producción, etcétera, etcétera, ¿no? Si les interesa este tema, yo diría que no dejaran de leer esos dos momentos diferentes, esos dos sentidos distintos de lo que es una cultura popular. Perdona, Mirta, estaba Juliana Gorbarán, habías levantado la mano. Sí, buenas noches. No, era para saber cómo la definía ella a cultura popular. Bueno, lo acabo de decir, es decir, si lo defino en términos gramscianos, lo defino como los contenidos que la gente, digamos, de los sectores populares vive y opera en sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero? La obediencia, el disciplinamiento de las clases populares. Eso es cultura popular. Pero no es una cultura popular producida por los sujetos del pueblo a favor de sus propios intereses. El disciplinamiento, la obediencia, el sometimiento, todos esos son, digamos, conductas, comportamientos, el servilismo, el tratar de ser simpático para conservar el trabajo y que el patrón no te patee, todo eso es cultura popular, pero no lleva a la emancipación, porque para mí la cultura popular más genuina tendría que ser aquella que llevara a la emancipación de los sujetos más sometidos. Así opinaba Gramsci también, porque Gramsci decía que esos sujetos que estaban tan alienados, pensando y defendiendo los intereses de sus patrones, tenían en cambio que munirse de otros tipos de conocimiento y del conocimiento que ellos mismos ocupaban en la escala laboral y en la escala de la sociedad para poder defender sus intereses y emanciparse. Mirta, está bien, por ahí no son niveles de emancipación, pero bueno, hay muchos otros autores que también toman esto como relacional y también
la contrahegemonía o los procesos de resistencia de los sectores populares también a través de la cultura popular, ¿no? Totalmente, O cómo totalmente. expresa, digamos, cómo el carnaval es una expresión también de resistencia, digamos, a esos modelos hegemónicos, es decir, Claro. disfrazados, digo, el lunes, ¿cómo eran los lunes de E.P. Thompson, el historiador también inglés, que analiza a la clase Claro. obrera inglesa y que dice, bueno, es muy común que los lunes, los obreros en Inglaterra, durante una época determinada, era, no me acuerdo el nombre ahora, ¿cómo era, Mirta? El lunes, nada, bueno, como que los lunes no iban a trabajar, porque claro, el fin de semana por ahí se quedaban chupando, digo, y como él ve en todo eso, que lo empieza a analizar, como un también, que es parte de la cultura popular, digamos, como una herramienta de resistencia a la opresión, Sí, en ¿no? la mina del cobre del teniente en Chile, el robo de pedacitos de cobre. Por ejemplo, el robo del cobre también es una resistencia. También son resistencias que la gente hace para, digamos, para sentirse, para que tenga más sentido su vida, ¿no? Pero sí, todo, pero a ver, yo no es que no diga que el pueblo se resiste y lucha, porque bueno, lo vemos todos los días en la calle, ¿no es cierto? Esta semana fue el día de los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos de izquierda, Levita, cuestionando al gobierno todo el tiempo, la gente se organiza, protesta, los maestros de Lomas de Zamora salieron a la calle, cortaron el puente La Noria, la gente se resiste permanentemente a las cosas que no le agradan, que las sojuzgan y todo lo demás. Es una, es una lucha permanente, digamos, ¿no es cierto? Es un conflicto de intereses Esto, permanente esto les que se da. traigo, aprovecho esto que menciona Mirta, que es muy claro, digo, cómo, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la escuela de Manchester, que en cierta medida es la que rompe un poco con estas nociones de las teorías clásicas, del funcionalismo principalmente, y que planteaba la teoría del conflicto, digo, ¿no? Claro. Donde tomaba y planteaba que justamente las sociedades estaban organizadas y basadas de alguna manera en función de los conflictos de intereses que se daban, ¿no? Que no Claro. eran estáticas u homeostáticas, como las mencionaba. No, no, para nada. En esto que Mirta comenta se expresa un poco en lo concreto, digamos, un poco esta idea de teorías de conflicto, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, Bueno, Mirta, no sé cómo estás vos, que entraste y arrancaste ahí a responderme todo el listado de preguntas. Si tenés como un poco más si podés continuar un poco más de nafta como para ir a esta segunda parte, por ahí que tiene que ver un poco más, les interesaba a los chicos conocer sobre tu recorrido como estudiante, cómo caíste en la carrera de antropología, cómo fueron tus experiencias de campo y bueno, a un ver, poco más de tu historia de vida. yo como estudiante fui lo más feliz que se puede ser como estudiante, porque estudiábamos en un espacio físico que era el Museo Etnográfico, que era y es una maravilla. Éramos un grupo pequeño de gente, todos amigos, todos pasando todas las tardes juntos, entre el bar y el museo, estudiando, dando exámenes, haciendo fiestas. Mi vida de estudiante fue muy, muy agradable, fue antes de todas las cosas malas que eh, como soy tan vieja, aproveché una partecita buena de nuestra historia, pude aprovechar una partecita buena de nuestra historia en la que no pasaron cosas terribles y bueno, mi vida de estudiante fue muy agradable, muy gratificante. Y a ver, mi primera salida al campo
fue con 2 compañeras más al departamento del Cusco, la provincia de Canas, en Perú. Porque nosotros habíamos leído acá en el Museo Etnográfico un trabajo de un francés que había estado en ese lugar y que contaba que había unas batallas rituales del Charaje y del Tocto en Perú, en la sierra alta de Perú, y que eran batallas propiciatorias, o sea, que se tiraban, eran batallas en las que se tiraban con hondas piedras los distintos grupos antagónicos de las distintas ciudades, y que cuanto más sangraban los hombres y si había un muerto mejor, era como esa sangre que le pagaba a la tierra, a la Pachamama, y era como que las cosechas iban a venir buenas. Era digamos, eran batallas rituales con ese tipo de creencias, ¿no? Entonces viajamos 3 meses, 1 año, 3 meses otro, en total 9 meses viajamos para asistir a esas batallas. Esa época yo la llamo la época exótica y romántica de la profesión, porque después yo no me dediqué a las cosas exóticas, ese era un objeto exótico de la antropología, y yo después me dediqué a la antropología urbana, la antropología en casa, la antropología de todos los días. Pero estuve en mi momento de antropología exótica, que fue ese primer trabajo de campo, que hicimos un trabajo que nos publicaron en la revista del Museo de Lima de Perú acerca de esas batallas, y con mis 2 compañeras, y esa fue mi primera experiencia, o sea, campesinado andino. Por eso cuando yo llego a Argelia, yo no sabía nada más que de campesinado, no sabía de sociedades pastoras, como eran las sociedades que se daban en Argelia. Pero, bueno, hay un instituto de sociedades pastoras en París donde había muchas publicaciones, yo leí esas publicaciones y sobre todo leí una tesis de un sociólogo argelino, en la cual él criticaba toda la antropología colonial y mostraba cómo se habían equivocado al caracterizar a la economía rural argelina. Y bueno, yo trabajé en Argelia en un proyecto del Ministerio de la Hidráulica que pretendía sedentarizar nómades, ¿no? Pastores nómades en lugares donde había cursos subterráneos de agua. Y fue bastante interesante el trabajo que se hizo en ese momento, y sobre todo, y paralelamente a ese trabajo, yo conocí en Argelia a un argentino que se había ido a Argelia a luchar por la liberación argelina. Era obrero matricero de Siam, y había hecho la matriz de la primera ametralladora del Ejército de Liberación, porque se había hecho un acuerdo con determinadas organizaciones políticas y de distintos países del mundo mandaban a Argelia a personas para que ayudaran en la lucha de liberación, pero no en los frentes de combate, sino en la parte logística de preparar armas. Digamos que la compra y venta de armas en ese momento no era lo que es ahora. Ahora te compran armas, te mandan armas a Ucrania, todas las que quieran, porque después de la crisis de 30, ¿no es cierto?, la circulación del capital
por las armas, hay que gastar las armas para que el capital circule más rápidamente, y entonces se mandan armas a todas partes, se arman guerras por todos lados, de bajo nivel, de medio nivel, para gastar las armas. Pero en ese momento las armas se compraban también, pero también se podían fabricar. Y en Marruecos, porque Marruecos ayudó mucho a la liberación de Argelia, en una quinta clandestina que aparentemente producía naranjas, en lugares subterráneos se estaban fabricando las primeras ametralladoras para el ejército argelino. Fue un argentino, matricero de Siam, el que hizo la primera matriz de la primera ametralladora del ejército argelino, ¿no? Así que yo hice cuando estuve en Argelia, hice una historia de vida de esta persona. Ahora tiene 94 años, Mahmoud, y no, 99 tiene 99 años, y va a ser enterrado. Su esposa ya murió y fue enterrada en el cementerio de los antiguos mujahidines, de los antiguos combatientes, ¿no? Y él también ahí va a terminar con sus huesos en ese cementerio de los ancianos mujahidines. Así que estas son lindas historias para compartir. Brigger, no sé si ustedes lo tienen, que es un comentarista internacional, un periodista internacional, lo conoce, fue a Argelia, a Mahmoud y a Roberto, se llama Roberto, pero su nombre de guerra es Mahmoud, y bueno, él le hizo un reportaje a 2 páginas, en página 12, cuando pasó por Argelia a Roberto. Así que bueno, más o menos creo que... Mirta, preguntan, entre otras cosas, ¿Qué? cómo fue, bueno, esto que estás contando, ¿no? El periodo de revolución, cómo fue vivir en Argelia en este periodo, y si sentís que tuvo algún impacto en tu vida profesional y de qué manera. Claro. Bueno, vivir en Argelia, yo llegué a Argelia en el 76, y o sea que hacía 14 años que se había producido en 1962 la liberación de Francia. O sea que la gente que estaba, los adultos de ese momento, eran los que habían participado en esas luchas de liberación. Ahora Argelia es un país neoliberal más, como todos los otros países del mundo que nos rodea. Pero en ese momento no lo era. Cuando yo viví en Argelia no lo era. Había un capitalismo de Estado, el Estado regulaba todo, a nadie le faltaba comida, no era un socialismo, sino un capitalismo de Estado. Diversificó su dependencia, hizo cosas inteligentes, se vinculó más que nada con el proceso de Yugoslavia, con Tito. Había muchos, porque los argelinos iban a estudiar a distintos lugares de Europa, porque no tenían profesionales cuando aparece la nueva nación. Entonces ahí los mandaban a Europa a estudiar, muchos volvían casados con mujeres yugoslavas, muchos iban a Yugoslavia a estudiar y volvían casados con mujeres yugoslavas o de otros países. Y bueno, y se vivía muy recientemente, todavía estaba muy fresca el momento de la liberación nacional. Y se discutían muchas cosas todavía, la política lingüística, si había que dejar el bilingüismo, si no había que dejarlo, si había que dejar nada más que el árabe, o había que dejar el francés y el árabe, que todos lo hablaban, porque si dejaban nada más que el árabe oficialmente, aquellos que iban a poder tener más acceso económico iban a mandar sus hijos a estudiar francés, y entonces iba a haber una réplica de los sectores de mayor poder, que iban a tener más recursos intelectuales a la hora de tener un trabajo, etcétera, etcétera. En cambio, si dejaban las 2 lenguas,
todos iban a estar más en igualdad de condiciones. Ese era un debate que se daba en ese momento en el que yo estaba. Y bueno, mi vida profesional, claro que tuvo un impacto, porque yo conocí una sociedad que para mí era totalmente desconocida, la sociedad árabe. Bueno, un poquito, porque estaba casada con un hijo de un libanés yo. Entonces, algo había pescado de lo que era la cultura árabe, pero nunca había estado en un país árabe. Así que sí tuvo un impacto importante, porque durante los 2 primeros años yo me ocupé de entender lo que era Argelia, y de leer y de sistematizar un montón de cosas. También trabajé, como les acabo de decir, así que sí, fue un impacto importante, porque me abrió el mundo también. No es lo mismo ir al Cusco que ir a Argelia, no es lo mismo. El Cusco nos resulta, aunque hablen quechua, yo traté de aprender algunos saludos en quechua y todo, aunque hablen quechua, aunque hablen aymara, pero son como más familiares a nosotros que lo que es un país árabe, islámico, etcétera, ¿no? Así que sí, fue un impacto, un, un desafío importante conocer toda esa realidad diferente, ¿no? Se trajo muchas recetas de comidas árabes, eso también es muy bueno. Totalmente. Totalmente. Bueno, Mirta, hasta acá creo que estuvo más que agradable. No sé si los estudiantes quieren hacer alguna consulta o quieren comentar algo. Así también podemos ir cerrando un poco el encuentro y la charla. Dejo abierto el micrófono a quien quiera comentar o preguntar. Hola, Hola, ¿cómo va? Más que bien. nada creo que en nombre de mis compañeros estamos más que muy agradecidos. Hemos debatido bastante esto de la cultura popular y en sí de todas las culturas, y también nosotros como que nos retraímos tiempo atrás de pensarnos a nosotros mismos llegando a un lugar y encontrar toda una cultura diferente, y que a la vez nuestra mirada hacia ellos y ellos hacia nosotros también. Creo que quedamos bastante fascinados con el tema de la antropología al pensar este tipo de situaciones, así que también estamos más que felices y contentos de haber tenido el gusto y el placer de haberla escuchado. Y bueno, y a Juan también por darnos la oportunidad, que creo que no suceden estas cosas todo el tiempo, digamos. Así que agradecidos por el tiempo No, que nos gracias a brindó. ustedes. Gracias a ustedes que fueron receptores de una comunicación que a mí me agrada mucho compartir. Muchas gracias. Bueno, si nadie tiene más preguntas ahora, No sé cómo levantar la mano, bro. ¿cómo, Camilo? No sé cómo levantar la mano, por eso abro el micrófono. Bueno, dale, sí. Yo le quería preguntar si la antropología desde otro continente tiene el mismo enfoque de la antropología que se da acá, por ejemplo, la que estamos dando con usted, o tiene rasgos diferentes. ¿Cuál antropología? No te entendí la primera parte, no te escuché. ¿La antropología de dónde? Eh, la antropo- claro, la pregunta sería si la antropología desde otro continente tiene el mismo Ah, enfoque que la antropología acá, digo, por la que se enseña acá. claro. A ver, no. No y sí. A ver,
estamos totalmente globalizados, todos tenemos acceso a la misma lectura, podemos leer libros de cualquier parte del mundo, y nos pueden leer a nosotros en cualquier parte del mundo a través de la computadora. Hoy por hoy no hay, digamos, no hay barreras que nos impidan acceder a los materiales que se producen, pero ni acá, ni en ninguna otra parte del mundo hay una sola antropología. Acá en la Argentina tampoco. Acá en nuestra facultad tampoco. En nuestra facultad hay una variedad increíble de las distintas orientaciones de la antropología. En Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, en todas las 54 universidades nacionales, hay diferentes, en las que se da antropología, no en todas se da antropología, pero en aquellas que se da antropología hay distintas orientaciones. Y así pasa también en todo el mundo. En Francia hay gente que piensa como yo, en Brasil hay gente que piensa como yo, en Guatemala hay gente que piensa como yo, en Venezuela hay gente que piensa como yo, pero hay otra gente que no lo hace y que tiene otras orientaciones. No sé si contesté. Muchas gracias. De nada. Bueno, si hasta acá no quedan, yo teniendo en cuenta que son 9 menos 10, y que le había prometido a Mirta que íbamos a estar hasta las 8:30. No, es un placer. Lo que sí igual podemos hacer, que seguramente Mirta no tenga problemas, si ustedes tienen alguna duda que le haya quedado, pues puede ser que después les surja, digo, que la Claro. puedan escribir y yo se la hago llegar y generalmente Mirta las Claro. responde. ¿Cómo ¿eh? no? Bueno, Entonces, esa perfecto. posibilidad queda presente. Muy bien. Bueno, si es hasta acá, bueno, aprovecho para saludarte, Mirta. Nos vamos a estar viendo la semana que viene. Te agradezco mucho, mucho. No, al contrario. Besos para todos y mucha suerte para todos en la carrera de geógrafos y que lo disfruten como hay que disfrutarlo, porque si no, no tiene sentido. Bueno, yo también quería agradecerle. Yo soy profe de otras materias, soy profesor de historia. Le hice un pedido a Juan Pablo, no sé si me escuchó por mensaje privado, pero bueno, le pido permiso si puedo usar esta charla. Yo en tercer año doy Historia y Epistemología de las Ciencias Sociales y me la sirvió así, en bandeja. Le quería pedir permiso. ¿Cómo no? Todo tuyo. Vale. Y también me sirvió para práctica el primer año porque, bueno, el planteo, ¿por qué los chicos están hablando de cultura popular? Porque el interrogante que tenemos es si la escuela es permeable, la escuela secundaria en este caso, es permeable a toda esa cultura popular. Así que fueron varias líneas que se unieron en esta charla que no pensaba. Le agradezco de corazón. Bueno, para todos, mucha suerte. Adiós. Gracias, Mirta. Bueno, Sergio, al final sí existe la cultura popular. Hay muchas miradas sobre la cultura popular. Sí. La de Mirta es una en particular. Así que para Sergio, ya está. ¿Por qué? Tiene un debate ahí. No, está, a ver, está enfocado desde otro lado, pero sí. Bueno, si querés, ¿te parece, Sergio? ¿Querés? Podemos ya dejar de grabar y nos quedamos 10 minutitos